Necesitamos tu palabra, que es como martillo que quebranta las rocas. Aleluya. Tu palabra que destruye toda opresión del diablo, pero que levanta, edifica y transforma nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Santo el Señor. Iglesia, les amo. Iglesia, bienvenido. Muchas gracias, mis hijos. Bendiciones. Aleluya. Les bendigo. Bienvenidos esta noche a este culto de enseñanza, de fe, de poder. Oro que el Espíritu Santo esté ahí donde usted está, llenando y transformando su vida. Amén. Porque para el Espíritu Santo no es un problema la distancia. Para el Espíritu Santo no es un problema el distanciamiento social. El Espíritu Santo está donde usted está. Y ahí donde está, la palabra de Dios va a llegar a través de esta línea, a través de esta pantalla, a través de este audio. La palabra de Dios puede alterar su vida para bien y para siempre. Yo le doy la bienvenida a cada hijo, a cada hija que está conectado. Les voy a pedir, compartan la transmisión, avísele a alguien que ya estamos en vivo. Aleluya, que el pastor ya está en vivo. Gloria al Señor. Dígale a su amigo, a su hermano, a su familiar, dígale: necesitas oír la palabra que Dios tiene para ti en esta noche. Díselo: necesitas oírla. Invite a alguien, gloria al Señor. Y bueno, dígale: Señor, pon tus pensamientos en mi mente. Gloria al Señor. Pon tus palabras en mi mente, tus pensamientos. Usa mi garganta, usa mis labios para predicar tu palabra. Que yo calle lo que tengo que callar, Señor. Que solo yo hable lo que edifica a tu pueblo, a tus hijos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y Padre, dame corazones sensibles, Señor. Que tu iglesia tengan corazones sensibles para recibir tu palabra, de manera que ninguno vuelva a ser igual. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Iglesia, la semana, creo que desde el domingo comenzamos esta predicación acerca de la preservación o la protección divina por medio de la palabra. Dile al que está a tu lado: hay una protección divina por medio de la palabra. Se lo voy a decir, iglesia, no importa lo pentecostal que usted y yo seamos, no importa en cuanto creemos en las manifestaciones del Espíritu Santo, un hombre y una mujer que no son adictos a la palabra de Dios, que no aman la palabra de Dios, son cristianos que están propensos a la derrota, al fracaso, a caer en tentación. En el nombre de Jesús, un hombre y una mujer que no pueden vivir por la palabra o decidir por la palabra. Un cristiano que solamente es emocional o sentimental siempre será derrotado por lo que el mundo hace, el diablo muestra o lo que sucede a su alrededor. No podemos ser cristianos simplemente emocionales o sentimentales. Tenemos que ser cristianos de la palabra. Lo que nos define tiene que ser la palabra. Amén. Le doy la bienvenida a cada hijo, a cada hija, a cada amigo, a cada hermano. Oro que mientras usted escucha la palabra de Dios, el poder de sanidad caiga sobre usted. Oro que mientras usted oye la palabra de Dios, la revelación de Dios caiga sobre usted. Que sus ojos sean abiertos. Amén. Que toda opresión del diablo sea desarraigada de su vida. Gloria al Señor. Que de una vez por todas usted no tenga más una doble vida. Amén. Usted no puede ser un cristiano hoy y un pecador mañana. Usted no puede ser un cristiano ahora y un pecador mañana. Aleluya. Reba sheka tira branda la rabraca. Kira basheka brasoko torianda la bacay. Deuteronomios capítulo 6, verso 24 dice: y nos mandó Jehová que cumplamos todos sus estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien, todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos sus estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien. Escucha, mi iglesia preciosa. Tristemente vivimos en un tiempo donde los seres humanos, y especialmente los cristianos, perdieron todo respeto y perdieron todo temor de Dios. Yo creo con todo el corazón, iglesia, que estamos a punto de ver cosas gloriosas de parte de Dios sobre la iglesia. Estoy convencido que cuando se vuelvan a abrir los templos, los santuarios, estoy convencido que cuando volvamos al culto,
Habrá un derramamiento de la gloria de Dios. Habrá un derramamiento de milagros, de señales. Habrá experiencias sobrenaturales. Porque usted no puede regresar igual. No es que Dios va a cambiar. No es que Dios va a hacer algo nuevo. No es que Dios viene con algo que no había hecho antes, no. Es porque nosotros vamos a volver con un respeto diferente, con un temor diferente, con una reverencia que no le habíamos dado nunca a Dios. Vamos a regresar a los templos con una reverencia, una adoración, un anhelo, un deseo por la presencia de Dios que atraerá los milagros y señales que hace mucho tiempo deberían estar manifestándose en la iglesia. Pero tenemos que volver al temor a Dios. Tenemos que volver a ese respeto, porque es para que nos vaya bien. Dile al que está a tu lado, es para que te vaya bien. Yo quiero que usted entienda, hay un poder que te preserva, te guarda, te protege por medio de la palabra de Dios. Y el martes, aleluya, el martes hablamos de cómo la palabra de Dios protegió la vida de Jacob por 21 años. Hablamos de cómo la palabra de Dios guardó y protegió la vida de Pedro cuando estaban en la tormenta, aleluya, y él pudo caminar sobre el agua. Hablamos de cómo la palabra de Dios guardó al apóstol Pablo cuando su barco se hundió y no solamente lo salvó a él, sino toda la gente que estaba con él. Hablamos de cómo la palabra de Dios guardó a la tripulación que estaba con el maestro cuando él dijo pasemos al otro lado. Pero yo quiero hablar en esta noche de qué es lo que usted y yo tenemos que hacer con la palabra de Dios. ¿Qué acciones debemos tomar para que la palabra de Dios se manifieste en nuestras vidas? ¿Cómo tenemos que considerar la palabra de Dios? La importancia que le tenemos que dar a la palabra de Dios. Y recuerde que Apocalipsis dice, bienaventurado el que lee. En otras palabras, usted tiene que entender que solo leer la palabra de Dios le traerá bendición. Leer la palabra de Dios le traerá bendición. Oír la palabra de Dios le traerá bendición. Y hacer la palabra de Dios le traerá milagros, señales y prodigios. Es necesario leer, es necesario oír, pero es necesario hacer. No se puede vivir por fe si no tienes un fundamento en la palabra de Dios. Hay mucha gente que confunde fe con positivismo o confunden fe simplemente con esperanza. Y mi deseo es que usted aprenda a caminar por la palabra de Dios, porque es por la palabra de Dios que aprendemos a vivir verdaderamente por la fe. Y mi primer punto en esta noche es, la palabra de Dios es un escudo. La palabra de Dios es un escudo contra los dardos del maligno. En este tiempo de tribulación, de angustia, hay muchos dardos del maligno. Diga conmigo, muchos dardos. Aleluya, diga muchos dardos. Hay dardos del maligno, de pobreza, de miseria, de escasez. Todo el tiempo estamos oyendo hablar de enfermedad, de miseria, de corrupción. En nuestro país, en el Perú, precisamente en este momento, hay un desbarate en el gobierno. Hay un desbarate en el Congreso, hay un desbarate en todas las áreas de gobierno en nuestro país. Perú está en una encrucijada. Y aunque estamos a punto de unas elecciones presidenciales, estamos a menos de un año. Creo que es en abril que serán las votaciones para presidente. En este proceso, en este interín, hay una gran confusión, una gran zozobra en el gobierno, pero hemos estado orando por 6 meses. Destrona a los que se levantan contra la iglesia, destrona a los que se levantan contra tu pueblo, destrona, arráncalos, Señor, avergüénzalos. Y de alguna manera tal vez esa oración ha penetrado a estos círculos y ha desbaratado lo que tenía que desbaratarse, ha movido lo que tenía que moverse. Pero la iglesia es la única que va a prevalecer en medio de esta situación, porque no solamente es pandemia, es el desorden de gobierno, es el desorden social, son las mentiras de las redes sociales, es el miedo, el temor, la angustia que viene por todo lo que se ve y por todo lo que se oye de las redes sociales o de los noticieros o de los periódicos o de la radio. Solo la palabra de Dios es como un escudo contra todas esas acechanzas del diablo. Gloria al Señor. Ibrashaka tira branda la bacaya. La palabra de Dios es un escudo contra todo dardo del maligno. Pastor, ¿y cómo es que la palabra de Dios es un escudo? Cuando tú lees la palabra de Dios y tú te llenas de la palabra de sanidad, esa palabra de sanidad, esos versos de sanidad, de que la sangre de Cristo te sana, que por el cuerpo de Cristo
Cristo tú eres sanado, que por sus llagas tú eres sanado, que Él llevó toda enfermedad en el madero. Cuando tú te llenas de esos versos de sanidad, de cada palabra de sanidad, esa palabra de Dios es como un escudo en tu mente. De manera que cuando vienen los dardos de enfermedad, tú estás meditando la palabra de sanidad y todos esos dardos de enfermedad rebotan, no penetran a tu mente, y aunque quieren llegar, estás tan lleno de la palabra de Dios en tu mente que lo único que tú puedes meditar es: soy sano, soy libre, no moriré sino que viviré, aleluya, yo voy a completar el número de mis días en el nombre de Jesús. Tu mente está tan llena de la palabra que repele todo pensamiento negativo de muerte, de infección, de destrucción, en el nombre de Jesús. La palabra, Dios le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Meditarás en él. Si tú meditas de día y de noche la palabra de Dios, las promesas de Dios, los pactos de Dios, si tú meditas constantemente la palabra de Dios, no importa lo que el diablo haga, no importa lo que el diablo diga, tú vas a decir como dijo Jesús: el diablo viene, el príncipe de este siglo viene y no encuentra nada de él en mí. No permitas que Satanás encuentre en tu mente un espacio para lanzar dardos, para aterrizar sus aviones, por decirlo así, de miseria, de escasez, de enfermedad, de pobreza. La palabra de Dios es como un escudo que cubre tu mente, que cubre tu cuerpo, que cubre hasta tu economía de toda opresión del diablo. La palabra de Dios tiene que ser tu escudo. En otras palabras, si tú eres un cristiano que no lee la palabra de Dios, si eres un cristiano que no escucha la palabra de Dios, que no medita la palabra de Dios, tu escudo está roto. Tu escudo está horadado, tu escudo está lleno, está erosionado, está lleno de huecos. Por eso uno habla con cristianos, gente que es cristiana, y cuando usted habla con muchos cristianos, están más llenos de palabras negativas que palabras de fe. O sea, yo creo que una persona tiene palabra de fe es cuando habla y se le siente en su hablar la confirmación de lo que él lee, la confirmación de lo que él escucha. Porque tú tienes que decidir cómo vas a hablar. ¿Vas a hablar lo que el mundo dice? ¿Vas a creer lo que el mundo dice? ¿O vas a creer lo que Dios dice? Tenemos que volver a creer en el Dios que es el Todopoderoso. Recuerde, tenemos que creer lo que Jesucristo dijo: las cosas que yo hice, ustedes las harán también y aún mayores. Y Él resucitó al muerto, sanó al enfermo, multiplicó la comida. Usted tiene que volver a creer eso. Jesucristo fue traspuesto de un lugar a otro. Yo sé que hay muchos cristianos que hoy están en contra de que uno ponga las manos sobre alguien y se caiga. Pero póngase a pensar a Jesús en el huerto de Getsemaní. Jesucristo ni siquiera les impuso las manos. Jesucristo solamente dijo: yo soy, y todos se cayeron. Yo sé que hay gente que se opone, que si el pastor volea el saco y la gente se cae, dicen que eso es manipulación de masas. Dicen que si el pastor sopla y la gente se cae, eso es manipulación o qué sé yo. La gente habla muchas cosas, pero piensa en Jesús en el monte. Cuando los soldados vinieron a arrestarlo y le preguntaron: ¿eres tú Jesús? Él dijo: yo soy. Y cuando él dijo: yo soy, todos se cayeron. Todos cayeron al piso. Se desmayaron todos. Y él dijo: lo mismo que yo hice lo harán ustedes. Entonces, en cualquier momento le preguntarán a usted: ¿usted es cristiano? Usted va a decir: yo soy, y se van a caer. Los que se levanten contra ti van a caer. Pastor, y si de pronto llega un momento donde no podemos comprar ni vender, ¿qué vamos a comer? Ora por ese plato que está vacío y comida va a aparecer ahí. Amén. Pastor, ¿y usted cómo sabe? Porque cuando Jesucristo venció la tentación, cuando Jesucristo venció el tentador, los ángeles le trajeron comida. A Elías los cuervos le trajeron comida. Entonces prepárate. Tal vez en Lima no hay cuervos, pero tenemos un montón de palomas que lo que van a traer es comida. Y si no traen comida, pues comemos palomas, gloria al Señor. Yo voy a creerle a Dios. Dígalo: yo le voy a creer a Dios. Mi fe en Dios es un escudo contra toda acechanza del diablo. Mi fe en su sanidad, mi fe en el poder sanador de Cristo es un escudo de sanidad. Mi fe en el poder de bendición de Dios es un escudo de sanidad. Mi fe en la Santa Comunión, mi fe en la sangre de Cristo, mi fe en el Cordero, mi fe en el pan. Mi fe en Dios es un escudo. Mi fe en la palabra es un escudo. Mi fe en las promesas es un escudo. Y yo voy a creer. Diga: yo le voy a creer. Salmo 91, verso 4 dice: con sus plumas te cubrirá. Oh, tremendo. Y bajo sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es tu verdad. Esta tarde, mientras yo estaba orando,
A veces mi esposa se asusta mucho cuando tiene que predicar o cuando va a dar un mensaje. Se asusta mucho porque no sabe qué decir. Se siente sin palabras. Yo le digo, mi amor, tranquila. Usted cuando no sabe qué decir, échele lenguas a eso. Ore en lenguas. No le meta cerebro a eso. No le meta mucha mente a eso. Ore en lenguas. Pastor, ¿por qué? Porque es lo que yo hago. A mí me pregunta mi esposa, mi amor, ¿y tú no sientes mucho temor cuando vas a predicar? Más que usted. Yo siento mucho temor de pararme a predicar porque yo me siento responsable de mi vida y de la suya. ¿Cuántas personas habrá detrás de esa cámara? 100, 200, 1000, 2000, 20,000, 100,000. ¿Cuántas personas van a escuchar este mensaje? Y yo voy a responder por este mensaje. Me da mucho temor y esta tarde yo estaba allá orando en lenguas, orando en lenguas, orando en lenguas y empecé a decir Espíritu Santo, Espíritu Santo. Solamente repetía así, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Y no sé si fue el Espíritu Santo, yo no le puedo asegurar a usted. Yo simplemente en mi imaginación de predicador, de hijo de Dios, de cristiano, simplemente vi como un ser dorado con unas tremendas alas. Yo no sé cómo describirlo, simplemente lo vi. Era dorado, era como de oro, pero con unas tremendas alas vino y como que me envolvió así. Y como que me abrazó, ¿me hago entender? Pastor, ¿y qué sintió? No sé ni qué sentí. Simplemente supe, percibí que el Espíritu Santo me abrazó. Pastor, pero pudo ser un ángel, yo no sé. Yo sentí que fue el Espíritu Santo. Pero Él vive dentro de mí. Sí, pero Él se puede manifestar dentro, fuera y donde quiera. Él está en todas partes. Yo no voy a limitar lo que Él puede hacer. Pero cuando yo oro y tengo esas pequeñas experiencias o grandes experiencias con el Espíritu Santo, aún así yo me paro y entiendo que yo tengo que depender de la palabra y no de esa experiencia. ¿Me hago entender? Eso es hermoso. Eso es algo que se te queda marcado adentro, pero tú no puedes depender de eso porque esa emoción o ese sentimiento se va. Pero qué tremendo que este verso dice, con sus alas te cubrirá. Qué tremendo que yo cuando me imagino a Dios no lo veo más grande que yo, siempre lo veo de mi tamaño. No sé si me explico. Como que está a mi alcance, como que no es tan gigante. Yo no me pierdo en él así como que tan chiquitito, no, como que no sé cómo explicarle. Pero dice que con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Entienda que las alas de Dios son su gracia y su misericordia. Su escudo y su adarga es su verdad. Una vez Papá Naum dijo, la palabra y el espíritu son la verdad de Dios. La palabra de Dios es un escudo. La palabra de Dios es escudo. ¿Sabes por qué a muchos cristianos los engañan? Porque no saben lo que está escrito. Cuando tú sabes lo que está escrito, nadie te va a engañar. Tu revelación de la palabra, la revelación que tú tienes de la palabra, y recuerda, esta palabra revelación la utiliza mucha gente para creer que sabe más que usted o para hacerle sentir que usted no sabe nada. La palabra revelación simplemente es entendimiento. Cuando alguien dice yo tengo revelaciones, tengo un entendimiento de este versículo. Y cuando hablo de revelación, la palabra revelación es quitar un velo. Y yo oro que tú comiences a leer la palabra y que se te quite cualquier velo de incredulidad, que se te quite cualquier velo de, no sé, de duda, que se te quite cualquier velo, cosa que cuando tú leas la palabra de sanidad, tú sepas que es para ti esa palabra de sanidad. Jesucristo dijo, lo que le digo a uno se lo digo a todos. Lo que yo le digo a uno se lo digo a todos. O sea, ninguna profecía es personal. Habrá muchas palabras que son personales, pero Él dijo, lo que yo le digo a uno, a todos se los digo. Yo puedo agarrarme de la palabra de Dios. Y aunque Dios se lo dijo a Abraham, yo lo puedo creer para mi vida. Y aunque Dios se lo dijo a Pedro, yo lo puedo creer para mi vida. Yo lo puedo creer para mí. Porque lo que Él dice para uno, lo dice para todos. Dice, le di una palabra a Jacob y cayó en Israel. O sea, la palabra de Dios está en el aire para el que la agarre. Efesios 6, capítulo 11. Mire esto. Vestidos de toda la armadura de Dios. La armadura de Dios es la palabra de Dios. Va a repetir eso. La armadura de Dios es la palabra de Dios. Cuando se le pregunten ¿qué es la armadura? No es un casco, no es un cinturón, no son unos zapatos. Eso simplemente es un ejemplo natural que el apóstol Pablo puso de cómo se veía la armadura de un soldado romano, o cómo era el uniforme de un soldado romano.
Si el apóstol Pablo hubiera estado en el 2020, hubiera puesto otro ejemplo. No hubiera dicho espada, hubiera dicho fusil. Me hago entender, no hubiera dicho calzado, hubiera dicho botas tácticas, algo así. Lo que protege la mente, el corazón, lo que te mantiene erguido, fortalecido, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada, la palabra de Dios es el arma, la palabra de Dios es el escudo, la palabra de Dios es el cinturón, la palabra de Dios son los calzados, la palabra de Dios es el casco, la palabra de Dios es el pectoral. Y la palabra dice, vístete con la palabra, vestíos. Dios no te va a vestir con la palabra. Dios te da la palabra, tú te vistes con la palabra. Vestíos con toda la armadura de Dios. ¿De quién es la armadura? La palabra es de Dios, pero la usamos nosotros. La armadura es de Dios, pero la usamos nosotros. Cuando usted se mete dentro de la armadura, ya Satanás no te ve a ti, ve la armadura. Cuando tú comienzas a hablar la palabra, ya Satanás no te ve a ti, ve al autor de la palabra. No sé si me explico. En la iglesia pasa mucho esto entre los líderes. Ustedes se van a dar cuenta, los que no iban a la iglesia o van a comenzar a ir, o si usted va a comenzar a servir al Señor, se va a dar cuenta que esto pasa mucho. El pastor dijo, el pastor me dijo, yo hablé con el pastor y el pastor dijo. Y cuando a uno le dicen el pastor dijo, eso como que el pastor dijo es ley. Aunque lo diga cualquiera, la gente dice, no, es que yo hablé con el pastor y el pastor dijo. Y hay gente que ni siquiera averiguan. Hey, pastor, ¿verdad que nadie averigua? Porque cuando escuchan el pastor dijo, la gente cree, la gente asume. Entonces ya no ven a la persona, sino que ya es como el pastor dijo. ¿Me hago entender? Ya se olvidan de Juan, se olvidan de Milagros, se olvidan del que sea, de Gabriela, del que sea. Es que el papá dijo, es que el pastor dijo. Se van a lo que el pastor dijo. Igualito pasa con el diablo. Cuando usted dice, es que la palabra de Dios dice, Satanás dice, fue Dios el que dijo. ¿Sí me hago entender? Fue Dios el que dijo. Y cuando usted habla en el nombre de Dios, usted dice, en el nombre de Jesús, está escrito. Pero es su responsabilidad. ¿Sabe cuál es el problema, iglesia preciosa? Usted tiene que asumir su responsabilidad de leer, meditar, predicar, hablar, hacer lo que la palabra de Dios le dice. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir o estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cómo se resiste contra las acechanzas del diablo? No es con una imposición de manos, no es que yo te tire aceite, no es que yo te tire al suelo. Tú vas a mantenerte firme, tú vas a poder estar firme cuando tú te vistes con la palabra de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra lucha no es con coronavirus, ni con cáncer, ni con pobreza, ni con miseria, ni escasez, sino contra principados y potestades. Nuestra lucha es contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, que es el apóstol Pablo. Usted se viste, usted toma la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. En otras palabras, es la palabra de Dios la que me da firmeza y resistencia. No es la imposición de manos. La imposición de manos te puede ayudar, pero no te va a sostener. Una imposición de manos te puede impartir un don espiritual, pero no te puede sostener permanentemente. Tú tienes que encender el fuego, tú tienes que dedicarte, tú tienes que asumir tu responsabilidad personal para permanecer firme y para poder resistir en el día malo. Ahora están diciendo por ahí en las redes sociales, septiembre negro, octubre negro. Viene algo horrible en septiembre, viene algo horrible en octubre, y entonces viene algo horrible. Y la gente anda, y no, ¿sabes qué es lo que me da más tristeza? Los que están más asustados son los cristianos. Y los pecadores ni les importa septiembre, no les importa octubre. Ahorita los pecadores están pensando, ¿qué vamos a vender en diciembre? A mí lo que me da tristeza es los que están desesperados ahorita son los mismos cristianos. Que lo que va a pasar en septiembre, que lo que va a pasar en octubre, que no sé quién tocó un chofar, que la tierra se abrió, que el velo esto, que
Andan pendientes de señales y señales y señales y señales. Le tengo noticia, mi amor. Despéguese de tanta señal. Deje de... Usted sabe, los cristianos hoy en día parecen a... ¿Cómo se llama ese? El viejito ese que andaba con una lupa. No, Magú. Un montón de ciegos con una lupita. Mr. Magú. Hoy los cristianos parecen un montón de Mr. Magoo buscando señales proféticas por todas partes. A ver qué está pasando en Jerusalén. A ver qué está pasando en Israel. A ver qué está pasando en China. Tengo razones, mire. Olvídese de lo que está pasando en Estados Unidos. Olvídese de lo que está pasando en China. Olvídese de lo que está pasando en Israel. Concéntrese en lo que está pasando en el cielo, mi hermano. Concéntrese en lo que Dios está hablando. Concéntrese en lo que Dios está diciendo. Concéntrese en la palabra de Dios. Porque no importa lo que pasa en el mundo. Si yo estoy en la palabra de Dios, estoy agarrado de la palabra de Dios, yo voy a resistir el día malo y yo voy a permanecer firme. Mire cómo es el diablo de astuto. Que apareció el rey de Inglaterra. Que apareció el rey de no sé dónde. Que apareció esto, que apareció lo... Mire, mi amor. Y la gente pasa horas y horas en YouTube. ¿Qué pasó y qué está pasando? Y no pueden pasar 10 minutos en la palabra de Dios. Satanás es sucio. Y usted está ahí. No, pastor, estoy buscando las señales proféticas. No, Satanás te tiene como un sonso. Distraído en lo que no te conviene. A mí de qué me sirve qué está haciendo China. A mí de qué me sirve qué está haciendo Donald Trump. A mí de qué me sirve lo que están haciendo en Europa. A mí de qué me sirve. Yo me voy a concentrar en lo que la palabra de Dios dice. A ejercer mi autoridad espiritual, a ejercer mi dominio espiritual, a ejercer lo que la palabra de Dios dice. ¿Sabe cuál es el problema? Parecemos a Mr. Magoo, con una lupita mirando para el suelo, buscando señales, en vez de estar mirando para el cielo a ver qué es lo que Dios va a hacer. Recuerde que Dios nos dio la tierra a nosotros. Dice que a Dios le plació, le plujo darnos la tierra. En otras palabras, los cristianos no están ejerciendo dominio espiritual, no están ejerciendo su autoridad espiritual por estar consultando los astros, consultando, a ver qué dicen, las conspiraciones, qué dicen. Mire, hermano, y cada vez sale un loco con otro tema. Pastor, pero este mundo está de cabeza. Sí, mis hijos, pero es que este mundo está de cabezas desde que Adán pecó. Aleluya. El pecado sigue siendo el mismo. El pecado simplemente se aumentó porque hay más gente, pero el pecado siempre ha sido el mismo. La depravación del ser humano siempre ha sido la misma. Pastor, pero mire la pedofilia como está. Pedofilia hay desde tiempo del Imperio Romano. Santo el Señor. La gente tan concentrada en lo que está pasando, pero tan descuidado de lo que Dios está diciendo. Por eso cuando lo sopla cualquier viento, cuando lo sopla cualquier problema, cuando lo sopla cualquier dificultad, no tienen una palabra para sostenerse. Estad pues firmes, dice la palabra. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Tú tienes que tener tu espalda, tus lomos, para poder estar erguido. Tú tienes que estar ceñido con la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que te da sostén, te da estabilidad. Puedes estar de pie, puedes estar derecho, puedes estar firme por la palabra de Dios. Ceñidos vuestra espalda, vuestro lomo con la verdad y vestido con la coraza de justicia. La justicia es la palabra de Dios, la verdad es la palabra de Dios. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. La palabra es la palabra del evangelio, aleluya. Sobre todo tomad el escudo de la fe que viene por la palabra de Dios, para que podáis apagar, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Escúcheme bien, si usted no es una persona que está oyendo constantemente la predicación de la palabra, si usted está más concentrado en lo que dicen los youtubers, que lo que dice la palabra de Dios, Satanás lo va a sorprender. Pastor, pero ¿y el arrebatamiento cuando Dios quiera que me lleve? Y la segunda venida vendré con él. Y el milenio gobernaré con él. Y la marca de la bestia no me interesa, yo estoy marcado. Y calzados los pies, verso 17, tomad el yelmo de la salvación. La palabra es la palabra de salvación.
y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero ahí no termina. Hay muchas personas que piensan que ahí termina la armadura. Ahí no termina. Ahí punto y coma. Verso 18, orando en todo tiempo. Lo que mantiene la armadura unida, lo que mantiene la armadura funcionando es orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. Usted tiene que comenzar a decir, no he orado siquiera una hora. Tú tienes que ponerte en tu mente y en tu corazón, yo debo orar diario mínimo una hora. Sí es. No, pastor, 5 minutos. 15 minuticos bien orados. Es por gracia. Sí, hágale. Satanás feliz con que usted piense así. Es un asunto de responsabilidad personal. Qué tremendo que el presidente o los presidentes han dicho no pueden salir y todo el mundo obediente no sale. Póngase máscara y todo el mundo obediente se pone máscara. Todo el mundo anda obediente a lo que dice el gobierno. ¿Y por qué no eres sido obediente con lo que dice la palabra? O lo que dice tu pastor acerca de la palabra. Porque somos tan obedientes con lo que el sistema dice, pero no somos igual de obedientes con lo que Dios dice. Los cristianos o los evangélicos, digamos bien evangélicos, nunca, los cristianos que tienen dudas, los cristianos que tienen preguntas, los cristianos que tienen, ¿cómo se puede decir? Cuestionamientos en su mente acerca de la oración, acerca de la palabra, acerca del diezmo y la ofrenda. Casi siempre esas dudas o esos cuestionamientos nunca es, o sea, nunca, a mí nunca nadie me ha dicho, pastor, pero es que orar una hora es muy poquito. Siempre la gente que me pregunta a mi pastor, pero ¿hay que orar una hora? O sea, la gente siempre quiere hacer menos, pero tener más. Nunca a mí nadie me ha dicho, pastor, venga, es que usted enseña del diezmo, pero yo tengo un problema. El 10% es muy poquito. Nunca, yo no he tenido una persona que me diga, necesito una consejería porque quiero aprender a diezmar el 80%. No, a mí no me ha pasado. Yo nunca he tenido el problema que tuvo Moisés, que cuando Moisés recogió una ofrenda, después de no sé cuántos días, 3, 4 días, se paró y dijo, no traigan más. Cuando la gente pregunta en la oración es porque quieren orar menos. Cuando preguntan del ayuno es porque quieren ayunar menos. Vamos a ayunar, pero pastor, ¿me puedo comer unas galletitas por la mañana? Hay gente que me ha dicho, pastor, ¿y una galletica en la mañana eso rompe el ayuno? Pastor, ¿una aromática rompe el ayuno? Pastor, ¿hasta qué hora es el ayuno? ¿Puede ser hasta las 12? Ojo, pero esa persona se levanta a las 10. Yo me levanto a las 10 para ayunar hasta las 12. Me hago entender, o sea, tristemente, yo tengo que ser real con usted, tristemente, siempre estamos buscando dar menos, hacer menos, leer menos. Siempre estamos pidiendo, usted sabe, somos buenos latinos. Siempre estamos pidiendo yapa. Siempre queremos más por menos. Entonces creemos que el pastor es un brujo, o es Merlín, o es un mago, o es un chamán. Por eso la gente está dispuesta a pagar 1,000, 2,000, 3,000 soles para que un chamán le eche un trago raro, lo escupa y le dé ramazos con ruda o hierbabuena o qué sé yo. Van donde un tipo que no conocen a que lo escupa y le dé una pela con unas ramas de ¿cómo se llama? De ruda. Y la gente paga y dice, estoy bendito. Santo. Es verdad, Eliezer, hay una hipocresía espiritual horrible. ¿Se acuerda cuando Dios libertó al pueblo de Israel de Egipto? Acuérdese. ¿Qué le dijo Moisés a Faraón? Deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? ¿Para que vivan en el desierto? No, Señor. El propósito fue, deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Para que me adoren. Pero ¿qué pasa? Tenemos una iglesia que sabe ir al culto, cantar con desgano, orar con desgano, pero pedir mucho. Hace años llegó a la iglesia un hermano, un promotor de la Biblia, o sea, creo que era de la casa de la Biblia, me parece.
y nos dijo, pastor, tenemos un programa de evangelismo. Él como que se dio cuenta que somos una iglesia que ama el evangelismo, salimos a las calles con el evangelio cambia y bueno, todo eso. Y me dice, pastor, ¿cuál es el porcentaje de su iglesia que sale a predicar? Porque queremos hacer Biblias para que la gente, para poder regalar Biblias o para que podamos distribuir Biblias. Y le dije, bueno, el porcentaje de la iglesia que sale a predicar es más o menos el 30 o el 40% de la iglesia. Ese hombre anchó los ojos. Digo, pastor, imposible. Yo, no, es la verdad. Aquí más o menos el 40% de la iglesia salen a predicar. Y él dijo, pero no, pastor, seguro. ¿Por qué? Porque en la estadística de la Casa de la Biblia, creo que se llama la editorial, solamente el 1% de las iglesias sale a repartir tratados. El 1%. Una iglesia con el 3% es una bomba. ¿Por qué? Porque tenemos una iglesia que quiere que Dios haga todo por ellos, pero no quieren mover un dedo por Dios. Por eso Dios permitió que pase lo que está pasando. Por eso, mi amor, sí estamos en los tiempos del fin, pero le tengo noticias. Estamos en los últimos días desde que Cristo murió. Santo el Señor. Concéntrese más en adorar a Dios. Concéntrese más en servirle a Él. Concéntrese más en pasar tiempo con Él. Concéntrese más en leer su palabra y meditar su palabra. Y le garantizo, nada que el mundo haga y nada que el diablo haga lo va a tomar a usted por sorpresa. ¿Por qué? Porque usted va a estar rodeado como un escudo. La palabra dice que Dios es como un muro de fuego alrededor de nosotros. Aleluya. Orando en todo tiempo, llenos de la palabra, pero orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en esa oración, dice, y velando en ello con toda perseverancia. Tú tienes que perseverar en la oración. Quiere decir que si la palabra dice que hay que perseverar en la oración, es porque hay un desgano en la oración, hay un debilitamiento en la oración, hay un enfriamiento en la oración. ¿Cómo se llama otro sinónimo? Usted se puede cansar en la oración y dice, tienes que perseverar. Puedes fatigarte en la oración. Puedes desganarte en la oración. Por eso tienes que prevalecer con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Qué tremendo. Que aquí la oración no solamente es por ti, sino por todos tus hermanos en todo el mundo. Y ahí no termina. Qué tremendo que la gente, hijo, cuando la gente habla de la armadura, se caen en el verso 18 o en el verso 17. No. Ahí no hay un punto final, es un punto y coma. Ven el verso 18 y luego punto y coma, verso 19. Esta es otra parte de la armadura. Y orando por mí, por el pastor, por el apóstol, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. En otras palabras, tú tienes que orar por ti, por tus hermanos y por tu pastor. ¿Cuándo fue la última vez que oró por mí? Yo sé cómo oran por mí. Padre, bendice al pastor Juan. Guárdalo, protégelo, súplelo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánto me demoré? 30 segundos. Y la oración que hacen por el pastor es una oración de 30 segundos. Pero mire qué tremendo. Yo le decía a mi esposa esta semana, ¿quién tiene que ser el más humilde en la iglesia? El pastor. El que más rápido perdona, el pastor. El más sencillo, el pastor. El más amoroso tiene que ser el pastor. Pero qué tremendo. Si cualquier hermano peca, el primero que lo tiene que perdonar es el pastor. Y si está en algún ministerio, no hay que quitarlo porque hay que ser misericordioso. Y el primero que tiene que ser misericordioso es el pastor. Pero hermano, cuidado que el pastor haga algo que a usted no le guste. Y no estoy hablando de pecados morales ni nada de eso, Dios nos guarde. Pero va, y si el pastor hace algo, si se compró una empanada con la ofrenda, ay, Padre Celestial, oren por mí. Dice, oren por mí. O sea, el ser humano es así. El ser humano siempre usa la ley del embudo. Oren por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra. Qué tremendo que cuando la gente viene para que uno ore por ellos, yo creo que la gente se sentiría ofendida si uno hace oraciones de 30 segundos. Ah, usted quiere que ore por usted, venga. Padre, bendícelo, amén. Ya, hermano, ya. ¿Ya? Sí. Si así es que oran por mí. Padre, bendice al pastor. Pero bueno, ese es otro tema. Eso era para que se rieran nomás. Y oren por mí.
A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, con osadía, con valentía, el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, para que con denuedo hable de él como debo hablar. La palabra de Dios es un escudo, pero no será escudo si tú no eres un lector, una persona que medita la palabra de Dios. Recuerde, o sea, si usted me ha seguido constantemente en esta enseñanza de la palabra, usted tiene que entender que cuando yo hablo de la palabra, no hablo de un libro. Hablo de la Biblia, pero hablo de Jesucristo como la palabra de Dios. Porque como decía Papá Nau, no nos podemos volver bibliólatras. Pero hay un extremo. Hay gente que dice, no, yo no soy bibliólatra, pero no es bibliólatra, pero tampoco la lee nunca. No. Conviértete en un lector de la palabra, sabiendo que la palabra de Dios te va a hablar. Pero la Biblia no es todo lo que Dios tiene para ti. Hay mucho más. Hay mucho más que Dios puede escribir en tu corazón. Hay mucho más que Dios quiere hablarte. Hay mucho más que Dios quiere decirte. Pero tú tienes que vigilar que tu escudo esté bien. Eres tú el que te viste. Eres tú el que toma la palabra. Eres tú el que lee la palabra. Y es para que te vaya bien. Si le pregunta, le dice, ¿cuántos quieren que les vaya bien? Amén. Miles de personas gritarían, amén. Yo quiero que me vaya bien. Bueno, hay un compromiso personal, una responsabilidad personal. Miren, mis hijos, mi esposa se esfuerza con Yoshia para que pueda estar en la clase y hacer tareas. Usted sabe, mi esposa nunca estudió para ser maestra. Y ahorita a la fuerza es maestra, es madre, es chef, es de todo. Y no es fácil. Tener paciencia para entender lo que la Miss dice. Hacer que Yoshia entienda lo que la Miss dice. Y tratar de que Yoshia pueda hacer las tareas que la Miss dice. O las que le mandaron. Bueno, ok, es un entrevero ahí. Pero mi esposa se sienta 2, 3, 4 horas. Y usted también. Si usted es una mamá responsable, un papá responsable, estoy seguro que usted está con su hijo 2, 3 horas. Pero una pregunta, ¿y tu hijo está ahí escuchándome ahorita? La palabra de Dios es escudo. La palabra de Dios es escudo. Y tú eres el que tiene que cuidar ese escudo. Segundo punto en esta noche. Padre Santo. El tiempo corre demasiado. ¿A usted no le ha pasado, mi hermano, que cuando yo tenía 14, 15, yo sentía que los días eran tan largos? Y ahora que tengo 46, siento que los días son tan cortos. A veces pienso, ¿era que para John los días son largos? O para Yoshia los días son largos y para mí son más corticos. ¿En serio? ¿En serio? La palabra de Dios es luz que desarma las fuerzas de las tinieblas. La palabra de Dios es luz que desarma las fuerzas de las tinieblas. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si usted fue soldado y tuvo que patrullar alguna vez, usted sabe, a un buen soldado no le puede faltar una linterna. Porque usted nunca sabe cómo será la noche. Si la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es lámpara. Escúcheme esto, si la Biblia dice que la palabra de Dios es lámpara, quiere decir que nosotros vivimos en un mundo de tinieblas. Claro, si nosotros vivimos en un mundo de luz, ¿para qué una lámpara? Vivimos en un mundo de tinieblas. Cuando yo hablo tinieblas, entienda, la Biblia cuando habla de tinieblas habla de ignorancia. El mundo ignora la palabra de Dios, ignora la voluntad de Dios. Unos la ignoran porque no saben y otros la ignoran porque quieren ignorarla. Como dice la palabra, echaron mi palabra a sus espaldas, la ignoran, la echan para atrás, no les importa. Vivimos en un mundo de tinieblas. Recuerde, Satanás sigue siendo el Dios de este mundo, no de la tierra, pero sí de este mundo, de este sistema. Vivimos en un mundo de tinieblas, donde Satanás quiere dañar, hurtar, destruir, matar. Nuestra lucha es contra principados de las tinieblas.
Huestes de maldad de las tinieblas, potestades de las tinieblas, demonios de las tinieblas. Tinieblas es ignorancia, muerte, enfermedad, destrucción, todo lo que Satanás quiere traer sobre el hombre, sobre el ser humano. Y la única manera de prevalecer, la única manera de estar confiados, porque lo lindo de la luz, cuando usted camina sin luz, yo no sé si a usted le ha pasado, yo soy montañero, yo vengo de la sierra en Colombia, y cuando uno camina en el monte y no hay luz, uno camina, se dice a tientas. Uno camina a tientas. Uno es caminando y uno parece con los ojos cerrados. Uno es mirando bien dónde pisa. Y como es campo y hay tanta vaca, termina usted caminando y parándose en la desgracia de una vaca. Hierba procesada. Es real. Pero cuando usted tiene una linterna, a usted, yo no sé si les ha pasado, pero cuando usted tiene una linterna, qué tremendo, escucha esto, nena. Cuando usted tiene una linterna, usted solamente mira la luz de la linterna. Usted no mira para ninguna otra parte. Cuando usted camina con una linterna, usted camina mirando solamente el foco, el rayo de luz de la linterna. O sea, nadie camina apuntando para el suelo mirando para allá. La gente se enfoca en el camino. En otras palabras, cuando la palabra de Dios es tu lámpara, usted deja de enfocarse en las tinieblas. Solamente se enfoca en la luz de la palabra. Entonces, ¿qué importa las tinieblas que te rodeen? Ese rayo de luz te da confianza. Entonces me dijeron que tengo leucemia, me dijeron que tengo cáncer, me dijeron que tengo COVID, me dijeron que no sé, que me botaron del trabajo, que me van a descontar. Yo no sé qué es lo que las tinieblas te han dicho. Enciende tu lámpara y enfócate en la luz que te da la lámpara. Todo lo que el diablo es y todo lo que el diablo representa es tinieblas. Pero la palabra de Dios, todo lo que es y todo lo que representa es luz. La palabra de Dios es luz. Y las tinieblas no pueden resistir esa luz. Cuando usted tiene la luz de Dios, usted no negocia con las tinieblas, usted las destruye. Usted prende la luz y usted no espera que ya tiniebla, quítate, prendí, no. Cuando la luz se enciende, automáticamente las tinieblas desaparecen. Segunda de Samuel 22-29 dice: tú eres mi lámpara, oh Jehová. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. Subraye mis. Segunda de Samuel 22-29. Tú eres mi lámpara, oh Jehová. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. Quiere decir que allá dentro de tu corazón, donde solamente tú miras, ni tu marido sabe, ni tu mujer sabe, ni tu pastor sabe. Hay cosas que los seres humanos cargan en su corazón que si su mujer supiera, lo dejaría. O si uno supiera lo que la mujer de uno ha pensado a veces, no habría matrimonio. Pero en la sabiduría hay cosas que no se dicen, porque son necedades nomás. Pero son tinieblas. Entonces tenemos que permitir que la luz de Dios alumbre esas tinieblas. Usted nunca, escúcheme, no importa, escúcheme, yo sé que la sangre de Cristo te lavó. Yo sé, tal vez hay un teólogo por ahí que está racionalizando. Yo estoy lavado por la palabra, yo fui purificado por la palabra, yo fui limpiado por la palabra. Amén, yo creo todo eso. Pero hay un proceso que se llama el proceso de regeneración. Porque Cristo te salvó, Cristo te justificó, Cristo te redimió. Él es tu sabiduría, Él es tu justicia. Yo sé todo eso. Pero mientras tú respires y tengas un corazón, la Biblia dice que nada es más engañoso que el corazón del hombre. Por eso el que hoy te dice que te ama, mañana te abandona. Facilito. Pero ese es otro tema. No confíes nunca en tu corazón. No creas lo que dicen las novelas. Hazle caso a tu corazón. Sigue tu corazón.
No, jamás. Sigue la palabra, obedece la palabra, alumbra tu camino con la palabra, porque el corazón es engañoso más que todas las cosas. Por eso tú cuando ores, como decía papá por la mañana, él dice, cuando oras por la mañana, dice, Señor, cambia mi corazón, transforma mi corazón, purifica mi corazón. Un hombre que nació en el evangelio, papá Nahum, lleva más de 70 años sirviéndole al Señor y todavía está diciendo, purifica mi corazón. Usted y yo, imagínese. Pero cuando permitimos que la luz de la palabra alumbre nuestras tinieblas, ese orgullo se va a ir, esa soberbia se va a ir, esa ofensa que está en el corazón se va a ir. Permite que la luz de Dios alumbre tus tinieblas, porque la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. A muchas personas no les gusta esta predicación porque es que el pastor es muy duro. No, yo no soy duro, simplemente te alumbré la tiniebla que tenías adentro. A la gente no le gusta que uno le alumbre las tinieblas que tiene por dentro. Por eso a todo el mundo le gusta que lo... Ok. Hoy en día las cirugías plásticas están de moda como nunca antes, ¿no? Y no importa que estemos en pandemia, la gente sigue haciéndose cirugías plásticas. Escuche esto. Esto ha ido a escalas que uno ni se imagina, ¿ok? Pero antes se suponía, o sea, como que las cirugías estéticas estaban más dirigidas hacia el sexo femenino. Y las mujeres se querían corregir un montón de cosas por aquí, por allá, y bueno, y ok. Pero de pronto, eso se tornó hacia el sexo masculino. Entonces, yo vi que en Estados Unidos hay un hombre que a la vista es musculoso. Tiene tremendos brazos, tremendo pecho, tremendo abdominal. Unas piernazas que uno dice, wow, ese hombre se debe reventar la vida en el gimnasio. No, todos son prótesis. Todos son prótesis. El hombre está lleno de silicona por todas partes. Silicona en el mentón, silicona en la nariz, silicona. ¿Por qué? Porque prefieren pagar para no sacrificar. La gente prefiere pagar dinero que sufrir el dolor o el proceso de un gimnasio, porque en una operación le puede tomar un día la operación y unos días la recuperación. Pero tener ese cuerpo a punta de gimnasio son años de sufrimiento y dolor. Y la gente piensa que con la palabra es diferente. No, con la palabra es exactamente igual. El problema es que con la palabra no hay prótesis. En la palabra no hay nada falso. O sea, usted no puede fingir tener una fe que no tiene, porque tarde que temprano se le va a salir que no la tiene. Tú no puedes fingir santidad. No puedes fingir santidad. No puedes fingir pureza. No puedes fingir... el diablo se te va a asomar, los colmillos se te van a salir. En algún momento ese diablo que tienes por allá amarrado se te va a soltar y va a ladrar. ¿En serio? Por eso muchas personas no se quieren exponer a la palabra. Y tal vez hay muchas personas que quieren esta predicación por pantalla, pero no quieren que el pastor lo conozca. Yo no puedo pastorearte por una pantalla, puedo predicarte, puedo enviar la palabra, puedo profetizar un montón de cosas, yo puedo hacer por esta pantalla, pero pastorearte, discipularte, entrenarte, es personal. Es el método de Dios. Es un pastor y unas ovejas. Es un maestro y unos discípulos. Es un Pablo y un Timoteo. La gente no quiere que uno le alumbre los esqueletos. Tremendo, que una radiografía puede revelar defectos en tus huesos de hace 30 años. ¿Sabes qué es una radiografía? Es luz donde el ojo no llega. Simplemente la radiografía descubre todo lo que la piel y los músculos cubren. Imagínate la palabra. Dice que la palabra penetra hasta lo profundo y dice parte los huesos y los tuétanos.
y discierne los pensamientos y las intenciones más profundas del corazón. Yo no soy radiólogo, ni se hace resonancias magnéticas ni nada. Yo simplemente alumbro. Y se te asoman. En serio. En serio. Ahora, lo lindo de esto es que si usted lee la palabra y si usted solito se enfrenta a la palabra y usted tiene la valentía para ir a la palabra, Cristo, que es la palabra, alumbrará tus tinieblas. Ahora, ¿sabe qué es tinieblas? El miedo a la muerte. ¿Sabe qué es tinieblas? El miedo a la pobreza. ¿Sabe qué es tinieblas? El miedo a mañana. Pero cuando Dios te alumbra, porque recuerde, la luz alumbra para acá, pero alumbra para allá. La luz te alumbra a ti para quitarte las tinieblas, pero te alumbra hacia el frente para mostrarte el plan, el propósito, y para que tú puedas ver que son más los que están contigo que los que están contra ti. Hijo Roger, te amo con todo mi corazón, te amo muchísimo. Santo. Tercero. ¿Será que alcanzo para el tercero? Sí, alcanzo para el tercero. Regáleme 5 minutos. ¿Será? ¿Están aprendiendo algo? Si ustedes me dicen que termine, termino. ¿Han aprendido bastante? Amén. Y parte de las coyunturas y los tuétanos. Así es. Y eso que hable solamente de radiografía, te imaginas, diga. Así es, Roger. Toda formación viene de una impartición, es real. Eliezer, usted es un cirujano, dice. Padre Santo, te corté entonces, te corté. Por alguna parte te corté. ¿Sabes que mucha gente dice, no, es que el pastor me maltrató? No, yo no te maltraté. Simplemente la palabra te alumbró donde tú no querías que alumbrara. ¿Usted no ha notado que cuando una persona lo descubren en la desnudez, por lo regular grita? ¡Ay! Sí. Por lo regular, cuando uno alumbra las tinieblas o la desnudez de alguien, también pegan un grito. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido que ir donde una enfermera para que le haga una curación. Yo siempre he pensado que hay que orar mucho por las enfermeras, porque a veces son desalmadas. Las enfermeras son desalmadas. No tienen alma, no tienen sentimientos. ¿Ah? A ellas no les duele. ¿Usted nunca le pasó que le pusieran un espadadrapo? Yo me acuerdo cuando yo montaba bicicleta o andaba en moto, me caía, me pegaba una raspada, me limaba la piel. Y como no se le pegaba pavimento y todas las cosas, le pegaron una gasa y encima de la gasa espadadrapo y venga para la curación en 3 días. Para sacar eso. Y uno, mi mamá me decía, yo le quito eso, venga. ¿Y cómo hacía la mamá de uno? De a poquito. No, mamá, usted no sabe, yo me voy por donde la enfermera. La enfermera sabe, la enfermera sabe. La enfermera sabe arrancarte eso de una vez. A ellos no les importa lo que usted siente. Les importa que usted esté sano. Porque o el médico se preocupa por tus emociones, o el médico se preocupa por tus sentimientos, o el médico se preocupa por tu salud. El médico se preocupa por tu salud, por tu sentimiento, el psicólogo. El asunto es que uno como pastor, la gente quiere que uno sea psicólogo, cirujano, pastor, profeta, marido, hijo, papá, cajero. Mis hijos, yo quiero bendecirlo y quiero que, haciendo estas bromas, yo quiero que usted entienda la seriedad de la palabra de Dios. Y cuando usted vuelva a la iglesia y cuando nos vamos a congregar, después de haberme escuchado tantas veces y orar conmigo tantos días, usted venga con un corazón de siervo, un corazón de discípulo, que usted venga con un corazón lleno de luz, lleno de esperanza. Usted nunca más va a volver a la iglesia a adorar con ese desgano.
Usted nunca más va a volver a la iglesia a orar con esa frialdad o a ser indiferente ante las cosas de Dios. Nunca más tú volverás a ser un siervo inútil. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Yo creo que nunca más tendremos ese montón de problemas en la alabanza. Nunca más tendremos problemas entre los diáconos. Nunca más. Yo creo que va a haber un espíritu de humildad, un espíritu de entrega, un espíritu de servicio, de amor entre cada uno. Nunca más habrá problemas entre las maestras. Yo creo que va a haber un amor entrañable. Yo creo que se ha cumplido lo que Jesucristo dijo. La gente los va a ver y van a ver que ustedes se aman. Una versión dice, la gente se va a preguntar, ¿cómo es que se aman tanto? Santo, amén. Yo lo creo. Amén. Victoria Huertas, te bendigo, hija. Rosario, te bendigo. Mariela, te bendigo. Terminemos aquí. Padre, gracias por tu palabra, por cada hijo tuyo, Señor. Voy a dejar el resto de la predicación para el domingo. Y yo oro que su vida sea transformada desde hoy. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo pido que tu palabra alumbre, Señor. Yo oro que tu palabra nos alumbra. Alumbra a Luz Vidal, alumbra a Giovanni, alumbra a Rosario, a Ruth, a Ángelo, a cada hijo que está conectado, Señor. Alumbra a Javier, alumbra a Isabel, alumbra, Señor, a Yorleidi, a su esposo, a Wilfredo. Aleluya. Dile, Señor, pódanos con la palabra. Que tu palabra corte, que tu palabra desarraigue, que tu palabra arranque de nosotros lo que tú no plantaste, Señor. Desarraiga esa duda, esa incredulidad, esa zozobra. Desarraiga todo aquello, Señor, que impide el fluir de tu Santo Espíritu, Señor. Y bendice a Liz Miranda, Señora Giovanni. Derrama tu espíritu de fe, Señor. Que tu palabra sea luz. Transmítenos tu vida por la palabra. Que tu palabra sea luz. Que tu palabra sea nuestro escudo, Señor. ¿Por qué no le dices, Padre, derrama sobre mí un espíritu de hambre y sed? Hambre y sed por tu palabra, hambre y sed por tu palabra. Hambre y sed sobre Eric, hambre y sed sobre Victoria, hambre y sed sobre Isabel, hambre y sed sobre Janet, sobre Juan, sobre Gabriela, sobre Milagro, sobre mi esposa, sobre Naisak, sobre Hannah, sobre Yoshia, sobre John, sobre Maricielo, sobre Janeta Saiko. Hambre y sed por tu palabra, Señor, sobre Haylin. Un espíritu de hambre y sed por tu palabra sobre Your Lady, sobre Mariela, Señor. Hambre y sed. Hambre y sed, hambre y sed, hambre y sed. Dile, Padre, dame un espíritu de hambre y sed por tu palabra, Señor. Y carabasheca tira branda la rabacaya. Padre, yo revierto toda maldición. Yo revierto toda maldición de las tinieblas, Señor, que ha venido contra tu pueblo, Señor. Envía tu lluvia que nos consuma. Desciende aquí, desciende aquí, un hambre por ti. Levanta las manos, dile, nos consume. Desciende, aleluya, nos desespera. Envía tu lluvia que nos consuma. Desciende aquí, desciende aquí. Y ve, Señor Jesús, y llueve, llena de gloria este lugar. Padre, yo bendigo tu iglesia. Yo bendigo a Luz, bendigo a su esposo. Bendigo el fruto de tu vientre, Luz. Bendigo tus hijos, tu familia. Rubén, mi hermano, te bendigo. Janet, bendigo toda tu casa. Bendigo tus hijos, tus nietos. Tu generación es bendita, Janet, en el nombre de Jesús. Hambre y sed por tu palabra.
Que tu palabra sea nuestra luz en medio de estas tinieblas, Señor. Que sea tu palabra la que nos mantiene firmes, estables, llenos de fe y de esperanza en medio de esta generación perversa, Señor. Que aún en medio de la perversión de Sodoma y Gomorra, Señor, podamos permanecer en fe, Señor, creyendo por un cambio, ejerciendo dominio y autoridad espiritual para que sean destronados todos los adversarios en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque escúchame, iglesia, nosotros no tenemos excusa. Nosotros tenemos algo que Lot no tenía. La palabra dice que Lot era justo. Dice el justo Lot. Si yo leo la Biblia, yo no le veo justicia a Lot por ninguna parte. Pero cuando yo pienso en Lot y pienso en mí, no tenemos excusa. Lot no tenía a Cristo en el corazón. Lot no estaba lleno del Espíritu Santo. Lot no tenía ángeles para que lo ayudaran. Lot no tenía las promesas, no tenía las escrituras. Lot no tenía ni Biblia. Nosotros tenemos Biblia. Tenemos la palabra, que es la palabra profética más segura. Nosotros tenemos a Jesucristo viviendo en nuestro corazón. Somos el templo de Dios y el Espíritu Santo mora en nosotros. La palabra dice que lo que pidamos lo recibiremos. Que si nosotros nos ponemos de acuerdo para pedir cualquier cosa, Dios lo hará. Amén. Que antes que oremos, Él va a responder. Tenemos promesas que Lot no tenía. Entonces, si estamos viviendo en un mundo de perversión, es porque no hemos orado lo que tenemos que orar. Y tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Porque el mundo es lo que la iglesia es. Tenemos que salir del adormecimiento y como iglesia volver a orar, a buscar a nuestro Dios, a utilizar la palabra de Dios para que seas escudo a nuestro alrededor, alrededor de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo, de tu familia. Hay un poder espiritual que depende de nosotros. Dios se quiere manifestar, pero lo hará a través de su pueblo. La Biblia dice: no toquéis a mis ungidos. Escúcheme bien. Todos los hijos de Dios somos los ungidos de Dios. Usted es un ungido de Dios. Y Dios no quiere que nadie lo toque. Te pares en esa promesa. Ni la enfermedad ni la miseria, nadie te tiene que tocar. Créele a Dios. Tú eres la carne y los huesos de Cristo. El que se une al Señor es un espíritu con Él. Tú eres uno con el Padre. Y aunque eso suene espectacular y suene muy difícil de entender, es la verdad espiritual. Yo la voy a creer. Y yo voy a seguir diciendo: lo que no enferma a Jesús no me va a enfermar a mí. Lo que no daña a Jesús no me va a dañar a mí. Aleluya. Lo que no puede destruir a Jesús no me va a destruir a mí, porque yo estoy escondido en Cristo, en Dios. ¿Oíste, mi hermano Rubén? Tú y tu casa son salvos. Tú y tus hijos, Mariela. Tú y tus hijos, Giovanni. Tú y tus hijos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Recuerde que no importa lo que el diablo haga o diga, Dios está sobre todo. Y su palabra gobierna sobre todo. Escrito está: tú y tu casa serán salvos. Escrito está que Él es el proveedor de tu casa. Escrito está que Él es el sanador de tu casa. Está escrito que Él enviará ángeles para que te guarden en todos tus caminos. Está escrito que plaga no tocará tu morada. Está escrito. Solamente cree. Permite que la palabra de Dios llene tu mente, llene tu corazón. Y que estés tan lleno de la palabra que fluya por tu boca como un manantial de aguas vivas. Amén.